Para poder comprender a ciencia cierta lo que realmente sucede con nosotros, debemos analizar lo que se conoce como el status quo o el orden establecido. Básicamente el status quo es todo lo determinado por la ciencia. Y la ciencia tiene como fundamento todo lo que es percibido por nuestros sentidos. Lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, lo que podemos oler, lo que podemos palpar, tocar y lo que podemos saborear. Pero realmente la ciencia no determina que esto que nosotros percibimos con nuestros sentidos no es solo algo más que una manifestación de una conciencia superior en este plano de realidad. En el año 2020 hubo una desclasificación de unos archivos por parte del ejército norteamericano de un avistamiento de ovnis. Básicamente fue el Pentágono el que desclasificó esta información. Ahora, recordemos que esto en particular, o este fenómeno en particular, era un fenómeno de conspiración. Y este fenómeno tiene tres fundamentos. Aproximadamente hacia el año 50 o la década de los 50, cualquier persona que era testigo de este fenómeno era primero ridiculizada. Entonces, este fenómeno pasó por su primera etapa, la ridiculización. Cualquier persona que era testigo del fenómeno se la tildaba de loca. Ese fue el primer paso, la ridiculización. Después, con el paso del tiempo, cada vez más personas fueron testigos de este evento. Entonces, el status quo ya no podía ridiculizar. Entonces sucedió el segundo paso, que es la negación. No, eso no puede ser posible. No, nosotros somos los únicos o la única vida inteligente en el universo. No, nosotros somos los únicos que habitamos este sistema solar. Segundo, la negación. Y el anterior año nos dimos cuenta de que el fenómeno ya fue aceptado. Primero ridiculizado, segundo negado y por último aceptado. Esto nos sirve para darnos cuenta lo que se conoce como conspiración. Y no solo podemos hablar del fenómeno ovni o del fenómeno extraterrestre. Podemos hablar de los cráneos de Paracas, de los cráneos sin sutura sagital. Podemos hablar de Nibiru, podemos hablar de brujas, podemos hablar del adenocrom, podemos hablar de Agartha, del Shambhala, de Akakor, de cualquier clase de tema que ellos lo llaman conspiranoico. Pero realmente, sin temor a equivocarme, ellos son la conspiración, porque todo esto de lo que estamos hablando resulta ser una realidad. Ahora, lo más importante es comprender de que este tipo de fenómenos, lo único que hacen es aperturar nuestra conciencia. Y ellos, a toda costa, lo único que quieren hacer es impedir precisamente este despertar de la conciencia por parte de la humanidad. Por lo manifestado anteriormente, el conocimiento manipulado, ridiculizado, tergiversado, hasta llegar al punto antagónico que llamamos astronomía a la localización de un astro en un plano cartesiano, olvidándonos de su esencia, de su vibración, de su energía. Es así como a Venus, al planeta Venus, por poner un ejemplo, en Oriente Medio la llamaron Nesash Afkaef, o la estrella que despierta a la Tierra. Los romanos la llamaron Afrodita.
Los pueblos Yoruba del África la llamaron Oshun, entre otros. Y así todas las diferentes civilizaciones, tratando de dar una explicación a lo que ellos veían allá arriba. Pero esta dinámica entre estas constelaciones que son fijas y los planetas que están en movimiento tienen una relación de aspecto geométrico matemático, que es lo que se estudia en astrología, lo que se conoce como conjunciones, trígonos, cuadraturas, sextiles, oposiciones, entre otros. En el año 2020 ocurrió algo de lo cual los astrólogos venían hablando desde hace muchísimo tiempo. Sucedió un stellium en el signo de Capricornio. ¿Y qué es un stellium? La acumulación de energía, de más de 2 energías, en una casa zodiacal. En este caso particularmente sucedió un stellium en el signo más elevado de Tierra, que es el signo de Capricornio. A diferencia de una conjunción, que es cuando 2 astros transitan conjuntamente en el mismo momento una misma casa zodiacal, en este caso el stellium es la conjunción de más de 2 energías o de más de 2 astros que se encontraban precisamente en el signo de Capricornio. Pero particularmente no fue solo lo que sucedió en Capricornio, porque en el año 2020 vimos una acumulación de energías en signos de tierra. Prácticamente todas las luminarias se encontraron en signos de tierra y por eso fue esta manifestación energética aquí en la tierra, en nuestra realidad. Ya el pueblo acadio había organizado las luminarias desde la más lenta a la más rápida. También les otorgaron los días de la semana. El día lunes es el día de la luna. El día martes fue otorgado al planeta Marte. El miércoles de Mercurio, el jueves de Júpiter. El viernes es el día de Venus. El sábado el día de Saturno. Y el domingo el día del Sol. Antiguamente solo se conocía hasta el planeta Saturno, porque era hasta el astro que a simple vista se podía observar. Pero este era un conocimiento común, entre comillas. El conocimiento oculto ya tenía una concepción plena de las luminarias que conforman el sistema solar y su distribución. Para eso tenemos que acudir a lo que se conoce como el conocimiento hermético de Oriente. Recordemos que en estas escuelas pitagóricas de conocimiento hermético se era prohibido hablar acerca de la geometría sagrada y acerca de este conocimiento oculto. Cualquier estudiante que se conozca que haya difundido este conocimiento era condenado a morir. Ahora bien, recordemos que Hermes Trismegisto era considerado como el más grande o 3 veces el más grande. Se lo conoció como el más grande rey, el más grande sacerdote y el más grande filósofo. Para comprender acerca de este conocimiento, tenemos que hacer referencia tal vez a uno de los textos más antiguos que existe, y hablo acerca de la Cábala. La Cábala, o la Santa Cábala como se conoce, es el estudio de 2 textos, uno conocido como el Sefir Yeshirá, el libro de la creación, y el Zohar, el libro de la iluminación. Tomaremos como referencia la Cábala, su correspondencia astrológica
con los astros del sistema solar. Utilizaremos un gráfico para una mejor comprensión. Se conoce como The Tree of Life, el árbol de la vida, el Sephir Yeshida, los senderos a la sabiduría, al trono de Dios, a la glándula pineal, al recorrido de la luz por los centros energéticos para alcanzar la divinidad. En la actualidad todo es conciencia superficial, puramente conciencia superficial, donde se ha olvidado y reprimido el subconsciente. En el antiguo mundo todo era principalmente subconsciente. Cuando se logra unir estas dos conciencias, se tiene una supraconciencia. La simbología surge al azar de la experiencia, no solo por el subconsciente, sino también la supraconciencia. El poder gobernar los límites de la conciencia solo se logra con disciplina y la concentración. Esto es lo que se conoce como meditación oculta. Como es arriba, es abajo. El hombre es una miniatura del macrocosmos. Todos los factores que integran el universo manifestado están presentes en la naturaleza del ser humano. Se considera al árbol de la vida como un compendio del macrocosmos. Los sefirats, tanto individualmente como sus diferentes senderos, sus vinculaciones y asociaciones, son el microcosmos caracterizado por sus niveles de conciencia. Los tres pilares hacen alusión a los canales del prana descritos por los antiguos yogis, Ida, Pingala y Sushumna, el yin, el yang y el tao, o el equilibrio. Los sefirots deben ser interpretados macrocósmicamente y los senderos microcósmicamente, así como sucede en la naturaleza y en nosotros mismos. Si se organizan las cartas del tarot en determinado orden, se puede descubrir todo lo que es conocido acerca de Dios, el universo y uno mismo. La combinación de las 10 emanaciones del árbol de la vida o sefirots se combinan con las 22 letras relacionadas a los caminos. La suma resultante es el 32, que representa los caminos cabales a la sabiduría, así como los 32 nervios cerebrales que rodean la glándula pineal. Como 32 dientes tiene la boca, igual que 32 son los grados de la masonería antes de llegar al Señor oculto. Los tres sefirots de la forma se encuentran en el pilar de la severidad. Es el principio femenino, el pingala, el yin oriental indostático. Los tres sefirots de la energía se encuentran en el pilar de la misericordia. Es el principio masculino, el ida indostático, el yang oriental. Entre ellos está o se encuentra el pilar del equilibrio, armonizando los distintos niveles de conciencia. Es el Sushumna, el Tao oriental. Las 22 letras del alfabeto hebreo es también el número de los senderos del Sephir Yeshida. Son los que unen los 10 números en el diagrama conocido como el árbol de la vida. A cada sendero se le asigna una letra. Hay 3 letras madres para los elementos, 7 letras dobles para los planetas y 12 letras sencillas para cada signo del zodiaco. Los planetas ya están representados en cada sefirot, en sus números y en algunos senderos. Los arcanos mayores o conocidos como triunfos son superiores a cualquier carta de cualquier palo y se debe tener una comprensión holística completa de ellos. La carta de la suma sacerdotisa, por ejemplo, astrológicamente nos representa a la luna, y Yesod, la luna, es Gimel, el camello, representando a la suma sacerdotisa. Esta es una de las 7 letras coronadas. Esta Yin, 3 como sendero, es el castigo o la recompensa.
También la suma sacerdotisa significa para los ocultistas la caída del árbol. Ella se encuentra en medio de los dos pilares, Yaquín y Boaz, y el sendero que representa es el camino entre Keter y Tifaret, atravesando el abismo. Se debe pensar en cada una de las sefirot en su triple aspecto, su aspecto filosófico, su aspecto psíquico y su aspecto mágico. El aspecto psíquico del árbol de la vida está relacionado directamente con las imágenes, porque éstas evocan visiones. La imagen primaria tiene relación a un símbolo primario. Esta representaría su imagen mágica y posteriormente se asocia una figura geométrica que de cierta manera enmarca sus características, como por ejemplo Geburah, Marte, 5, pentágono, rojo. Cada sefirot tiene 4 nombres de poder. Las formas más importantes del árbol de la vida son las que hacen referencia a los 4 nombres de poder asignados a cada sefirot. En cada una de ellas hay 4 colores que se manifiestan cada uno en cada mundo cabalístico. El más elevado es el nombre de Dios, que se manifiesta en Asilut, el plano del espíritu. Representa la luz que crea, la idea que corre a través de toda evolución. El segundo nombre de poder es el del arcángel, guardián de la esfera, la conciencia organizada del ser. El tercer nombre de poder representa a los coros angelicales, fuerzas de la naturaleza inteligentes. El cuarto nombre de poder, al chakra del mundo o al chakra que se manifiesta aquí en el mundo, objeto celestial producto de la fase de la evolución en este mundo. Cada sefirot tiene una virtud que representa su aspecto ideal, el don que aporta a la evolución, así como un vicio que es el resultado del exceso de sus cualidades. Los 4 sefirot que están por encima de Tifaret, Geburah, Chesed, Binat y Chotman, representan la individualidad o el yo superior. Los 4 sefirot que están por debajo de Tifaret, Nesash, Hod, Yesod y Malkut, representan la personalidad, el yo inferior, siendo Keter la chispa divina. Ridiculizado como una forma de augurar fortuna, pasó por los gitanos, se adoptó como un juego de cartas por la nobleza. Los cabalistas afirman que simboliza el universo, que significa rueda, y en su estudio gemántrico el cosmos, y su relación con el universo, más concretamente con el sistema solar. Un conocimiento expuesto para todos, pero que oculta a simple vista lo que los profanos no pueden ver. Podemos tratar de encontrar un origen, pero realmente es un misterio, aunque llegaremos al mismo Vishnu, deidad védica que lleva consigo las 4 energías primordiales en sus 4 brazos. Un toroide referente a la energía de manifestación. Todo tiene forma toroidal. Hace alusión al movimiento de la galaxia, referencia al elemento de tierra, a los oros. Un mazo referente a las energías de aire, hace alusión al impulso, son las espadas. La concha de caracol hace alusión a la pineal, a la secuencia de Fibonacci, representa los elementos de agua, hace alusión a las copas. La flor de loto representa los ciclos, el renacer, la espiritualidad, representada por los bastos, haciendo alusión al elemento de fuego. Las cartas de figuras son 16, 4 por cada palo, representan las energías ígnea, aqua, terrea y aérea de los elementos. Los haces simbolizan la energía de Keter en los diferentes planos. Sucesivamente la energía se desplaza
deja de ser menos ideal a ser más real, completando los decanatos del elemento, como por ejemplo, al llegar al 5 de bastos, es el señor del dominio, es Geburá, Marte, Aries, fuerza, violencia. Esta carta nos advierte de enfrentamientos, de confrontaciones. Al llegar al 6 de bastos, pasamos al segundo decanato, el de Leo, y esta carta es Tifaret, es el equilibrio en su signo Leo, acompañado de Júpiter. Se conoce como el Señor de la Victoria. Posteriormente, la energía se espiritualiza en el decanato de Sagitario. En el 9 de bastos, el Señor de la Fuerza, el fuego ha sido equilibrado, purificado. En el 10 de bastos, el fuego llega a su límite, el Señor de la opresión. Todo ha sido consumado.